En los bajorrelieves sumerios, pero también en los egipcios, hay evidencias notables de seres humanos de enormes proporciones que interactúan con hombres más pequeños. Hay diferencias entre las dos razas, dado que el gigante sumerio tiene 6 dedos. Para controlar los dedos adicionales, el cerebro debe tener una estructura diferente, más grande o más compleja. Y las proporciones indicarían que la raza de gigantes tenía que tener una inteligencia considerable. Las mismas estructuras megalíticas diseminadas por todo el mundo, desde América del Sur, como en Perú, hasta Egipto o Medio Oriente, en Baalbek, en las Islas Británicas, hasta el Océano Pacífico, la isla de Pascua, serían una pista. Una pista que apoyaría, digamos, esta tesis de que una raza de gigantes realmente existió en la superficie de la Tierra en un pasado remoto. América del Norte tiene una particularidad con respecto a las culturas de la prehistoria. Ellos han encontrado esqueletos de humanoides gigantes con cráneo hiperextendido, dentición adicional, es decir, doble o triple fila de dientes, y que generalmente se encuentran en montículos funerarios y cementerios asociados de Adena Hopewell, culturas arcaicas y rituales complejos del sureste. Es común que hoy en día muchos investigadores narren cómo estos seres fueron descubiertos en masa entre los siglos XIX y XX. Los historiadores, los anticuarios, los arqueólogos registraron los datos en casi todas partes de Estados Unidos, aunque la mayor concentración está en los montículos del valle del río Ohio y a lo largo del Mississippi. Y hay muchos casos probados por grabaciones de la época, todavía disponibles, incluso en los municipios de los condados y ciudades, así como informados en numerosos escritos externos e internos en el Instituto Smithsoniano. Por ejemplo, en 1841, uno de los esqueletos exhumados del suelo de una granja tenía un tamaño extraordinario, al menos el doble del tamaño de un hombre adulto. Después en Illinois se encontró una serie de túmulos funerarios que lo abrieron después de años, y las excavadoras encontraron un pozo en el centro que tiene que haber sido excavado unos 70 centímetros debajo de la superficie original, y encontraron huesos en ese pozo que pertenecían a una raza de estatura gigantesca. Y el esqueleto había sido enterrado sentado con las piernas estiradas hacia el centro de ese pozo. También se encontró en Virginia Occidental el esqueleto de un hombre de al menos 2,5 metros de altura. Pero el gobierno de Estados Unidos toma el control de la arqueología en 1900. Entonces trazó una línea política de negación total de la existencia de tales anomalías, que sigue hasta el día de hoy. Stephen Quayle, en su popular programa de radio Coast to Coast, habló primero de un evento que el gobierno estadounidense aún mantiene en secreto. En 2002, un grupo de trabajo de Estados Unidos estaba en una zona desierta de Afganistán en busca de un equipo que había desaparecido poco antes. En un tramo montañoso, los soldados se habrían encontrado frente a la entrada de una cueva. En el suelo estaban los restos de equipos militares estadounidenses completamente destruidos. Al inspeccionar la cueva, la fuerza especial fue atacada supuestamente por un gigante de al menos 4 metros de altura, con cabello rojo y largo, 6 dedos, tanto en las manos como en los pies, y doble hilera de dientes. El gigante, según los testimonios recogidos por Quayle, presumiblemente mató a un soldado, perforándolo con una lanza, antes de que el resto del equipo lograra matarlo. Basado en esta noticia, Marzulli recientemente logró entrevistar a uno de los miembros del equipo especial que estuvo presente en el asesinato de lo que el ejército apodó el gigante de Kandahar. El soldado dijo que su equipo, al inspeccionar una cueva, había rodeado a un humanoide gigantesco que tenía una espesa barba roja y cabello largo del mismo color.
En la cueva había restos de esqueletos humanos que llevaban a pensar que el gigante era caníbal. Uno de los soldados fue atravesado por el arma que sostenía el gigante, una jabalina larga o una lanza, y entonces ellos dispararon durante 30 segundos, que fue lo que tardaron en matar a este ser. Según el testigo, el gobierno de Estados Unidos no divulgó este hecho y no tiene la intención de hacerlo porque los gigantes no coinciden con la forma en que explicamos nuestro mundo. Bueno, parece que el peso estimado del gigante era de alrededor de 500 kilos y la estimación fue hecha por el equipo de transporte que piloteó el C-130 desde el área de recuperación hasta Estados Unidos. El testigo recuerda el comentario de uno de los pilotos sobre el terrible olor a musgo y tierra que emanaba el cuerpo, como un hombre que no se ha duchado en 10 años, dijo, y que el olor era similar al de un montón de cadáveres podridos. Además de la lanza, la ropa del gigante estaba hecha de lona o piel de animal para proteger los pies, como una especie de mocasines. Así que, bueno, esto fue en el 2002, o sea, no sabemos si este gigante tenía familia u otros congéneres. Uno no tiene por qué pensar que vivía solo, que estaba solo. Tampoco sabemos cuántos años viven. Esto surge del testimonio de estos soldados. O sea, no hay pruebas, nosotros no tenemos pruebas físicas. Yo supongo que ellos deben tener las fotos y deben tener todo archivado y que algún día se desclasificará. Ahora, haya sido en el 2002 o no, lo cierto es que los gigantes han existido, tenemos fotos, se ven fotos cuando hablan de lo que llaman la antigua Tartaria. Y además está en los textos antiguos. De casi todas las civilizaciones nombran a los gigantes. El Nephilim es el nombre que se le da en la Biblia. Y está este tema de saber el origen, es decir, si realmente eran una cruza, unos híbridos, digamos, entre los dioses y los humanos, o si eran directamente ángeles caídos, digamos, es decir, seres que venían de otro lado y llegaron y se quedaron en la tierra, ya sea por voluntad propia, es decir, que en ese caso habrían descendido, o por una causa externa que los haya hecho quedar prisioneros acá, con lo cual habrían caído. Esto es lo que no se sabe bien, porque en la Biblia pareciera como que coexistían tanto los Nephilim como los Elohim, que son los dioses, y los humanos. Y en otros te cuentan que bueno, que son los dioses que se cruzaron con las mujeres. Bueno, no queda muy claro ese tema, pero sí que eran gigantes. En algunos los ponen como seres malos, caníbales en algunos casos, como en esto que hablan de Afganistán. En otros los hacen ver buenos. Supongo que habrá habido de ambas cosas, ¿no? Y bueno, tenemos la historia de David y Goliat, en donde Goliat era filisteo. Y bueno, no sabemos si todos los filisteos medían lo que medía Goliat, pero era algo que se consideraba normal, digamos. Es algo que les llamó la atención cuando Moisés manda a sus exploradores para la conquista de Canaán. Ellos vuelven con los datos de que en varios lugares había gente muy alta, dicen ellos. Incluso les dan diferentes nombres que no son exactamente Nephilim, sino que van cambiando de nombre, que quizás tengan que ver con alguna estirpe, ¿no? Hijos de tal, o sea, los descendientes de tal o cual, pero siempre se está hablando de gente grande, muy alta, que vivían en toda esa zona. Y después tenemos los testimonios incluso de los aborígenes norteamericanos, donde no solo los nombran, sino que han encontrado también los restos. Entonces es un fenómeno mundial. Así que la duda es si en algún lugar
todavía hay, si nosotros no nos enteramos porque los ocultan o porque ellos están muy bien ocultos. También se habla de algunos gigantes que ya no estarían en nuestro plano físico, sino que viven en otra dimensión y que habitarían en lugares más bien deshabitados por el hombre, obviamente, y que se podrían ver sus rastros en diferentes piedras, en diferentes partes de la naturaleza, pero que ellos estarían en otra dimensión, pero que alguien con capacidades podría llegar a verlos o a sentirlos o incluso entablar como una conexión con ellos. Y en este caso siempre se habla de seres benéficos, cuidadores de la naturaleza, y que en todo caso se pondrían agresivos cuando vieran su hábitat o cuando vieran que alguien está por hacer un daño a esa zona de la naturaleza, a ese lugar, o que podría incluso producirles a ellos algún perjuicio, lo cual sería totalmente normal. Así que bueno, ahí están todas las posibilidades, tanto de origen como de accionar, e incluso de dónde pueden vivir, si son seres que siguen en este plano o están en otro, o en ambos. Y bueno, hay fotos de gigantes, llamémoslo gente muy alta, que en ese momento estaba viva, que se las ve. También hay fotos de esqueletos. Así que, bueno, yo no dudaría de la existencia de los gigantes. Y lo que sí tengo la duda es de si todavía queda alguno. Sobre todo de los más altos, ¿no? Porque se habla desde 2,5 metros, que bueno, hay jugadores de la NBA, hasta 15 metros. Entonces eso ya dan un poquito más de duda, no de su existencia, pero de que todavía exista alguno de ese tamaño. ¿Y dónde estarían? ¿En qué parte? O si los tienen en una zona donde uno no puede acceder. ¿Qué información tienen los gobiernos con respecto a esto? Así que bueno, a buscar, y con la certeza de que existieron. Y ahora nos queda saber si todavía existen de los más altos, porque sabemos que de los otros hay por ahí, mezclados, que simplemente uno los puede tomar como gente muy alta, y algunos te va a decir que tienen una anomalía genética, como el último que figura en el libro Guinness de los récords, del que dicen que tenía una anomalía genética, que estaba como deformado, ¿no? Vaya uno a saber, quizás era descendiente. Así que bueno, nada, los gigantes que para mí existieron y pueden seguir existiendo. Y los grandes también, los más grandes. Y tienen que ver con esas cruzas, esas cosas raras que todavía lo tenemos. Es un conocimiento que lo tenemos a medias. Y que estaría bueno que algún día nos enteremos un poquito más, por lo menos. Gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado, suscribiros a él. Dejarme un like y un comentario. Os lo contestaré con muchísimo gusto. Pronto nos vemos con otro vídeo.